Bueno, pues la verdad es que es un placer que este libro que nació aquí en Alfafar, porque fue una expedición por África hace ahora mismo pues 30 años aproximadamente, pues el libro nació aquí y ahora mismo lo veo expuesto en la plaza y la verdad es que me da muchísima alegría. Y el sábado tendremos a las 7:30 de la tarde la oportunidad de contaros lo que esto significó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Así que os espero a todos el sábado a las 7:30 en la Feria del Libro y para que disfrutéis de esta historia tan bonita que es una historia real que nació y salió desde Alfafar. Soc l'autor del Somni de Martina i el L'Hort d'Héctor i a més de Mercedes, una xiqueta de la guerra. Jo invito a tots els xiquets i xiquetes d'Alfafar que vinguen a llegir els contes de Martina i d'Héctor i a la població en general a llegir este llibre que ben segur li agradarà. Bienvenidos a esta Feria del Libro de Alfafar, la sexta ya, y en esta ocasión la presencia de la editorial Vinatea va a mostrar 30 mujeres fascinantes en la historia de Valencia, un libro donde 30 autoras solidarias han cedido su obra para que proyectos infantiles de Valencia acaben haciendo que la vida de muchos niños sean mejores. Así que os invito a que 30 mujeres os cuenten cómo fue la historia de Valencia. Pues vos convide a la Fira del Llibre, que és este cap de setmana, el 10 i 2 d'abril, per a que conegueu el que és els autors d'Alfafar i la nostra cultura. Per a mi, lectura és cultura i a les meves filles de tot el món li dic que s'ha de llegir perquè s'ha de viatjar i s'ha d'entendre coses que uno dia a dia no coneix. Así que vengau y agafeu el llibre dels bancs y lliscau un rato. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Antonio Andújar y esta es mi novela Vil Rambla, Silencio habitado de las casas. Si os apetece realizar un viaje emocional hasta el corazón de Granada, este libro os puede guiar muy bien. Y bueno, el próximo sábado y domingo estaremos aquí en el Ayuntamiento de Alfafar, la Plaza de Alfafar, para compartir con vosotros los libros, es la fiesta de los libros, os esperamos a todos y yo particularmente encantado de poder estar con vosotros hablando y compartiendo este fin de semana. Os presento mi obra Esplendida en la luz. Esplendida en la luz es una guía para prenderse en la luz y cambiar la propia realidad. Es un auto-coaching que se trabaja la parte física, mental, emocional y espiritual. Yo como coach transpersonal os lo recomiendo porque es una manera de poder mejorar nuestra realidad y beneficiarnos de ello. Sexta edición de la Feria de Alfafar, sexta edición de 101 hechos legendarios en la historia de Valencia, 101 capítulos de gloria donde Valencia demostró al mundo que se podía ser original en campos tan distintos como la arquitectura, la pintura, la literatura, la solidaridad, la religión y también un libro solidario que va a nutrir la vida de muchos niños que necesitan también estímulos literarios como este. Hola, soy Nerea Romero Alcocer, escritora de Viviendo con mi exnovio y este sábado 1 y domingo 2 de abril estaré en la Feria del Libro Alfafar, un año más, encantada de compartir mi obra con todos vosotros y de compartir stand con autores locales de Alfafar, con gente tan maravillosa que me ha acogido con mucho cariño. Me llamo Rafa Mata y soy el autor de la novela negra Espacio Oscuro. Durante toda esta semana la podéis encontrar en los bancos de la plaza del Ayuntamiento de Alfafar, junto con el resto de obras escritas por los autores locales del pueblo. Y este fin de semana nos encontraréis a todos en la caseta de los autores locales de la Feria del Libro de Alfafar de 2017, donde podéis encontrar y adquirir cualquiera de nuestras obras. Bueno, yo os presento la segunda edición de mi novela El Tesoro de los Jesuitas y bueno, os animo a todos a que vengáis el próximo fin de semana, el día 1 y el día 2 de abril, a conocer, pues, por ejemplo, en este caso mi novela y los ejemplares de los demás escritores de aquí de Alfafar y a eso, que os animéis, que va a estar muy animado y muy divertido. Yo me considero ya un veterano. Con mis 39 pergaminos voy a repetir una vez más. Espero el próximo año venir con una nueva obra, ya la tengo completada. Y la verdad es que invito a todo el mundo, a todos los vecinos y a los de los alrededores y a quien esté en Alfafar, a que acuda a esta feria animada, incentivo de la cultura. Estáis invitados este fin de semana a venir a la Feria del Libro de Alfafar, donde allí también presentaré mi tercera novela, El Retorno. Estáis todos invitados a venir.